Juan Pablo Guanipa ha sido secuestrado nuevamente. Las facciones del chavismo entran quizá oficialmente en conflicto, y este va a ser el tema central de este video. Sin embargo, una denuncia directa a Raúl Gorrín, que sigue sin aparecer, se abre paso en un domingo de sensaciones agridulces. Vuelven a salir testimonios de quien fuera miembro de aquella banda de los enanos. ¿Se acuerda usted? Hablaremos también de otras excarcelaciones previas a la aprobación de la fulana ley de amnistía y de lo poco seria que es la comisión que armaron en la dictadura. Pues bien, quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es, como siempre, el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas, y está pasando mucho. Y de todo eso y más, hablamos el día de hoy, lunes 9 de febrero de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en su espacio, que se llama Apolítico. Comenzamos. Sin duda alguna, el doble secuestro de Juan Pablo Guanipa, porque ha sido un doble secuestro, es, al día de hoy, ese recordatorio que llega en forma de cachetada. Para quien pensó que puede existir una amnistía real, reconciliación o algún tipo de acuerdo con el chavismo que no pase porque paguen todo lo que han hecho y con creces. Para Delcy Rodríguez, para Jorge Rodríguez, esto es un problemón. Esto no es inteligente. Es darse un tiro en el pie, metafóricamente hablando. Es tirar por la borda ese intento de presentarse como figuras potables y desbarata con los pies lo que han venido haciendo los últimos días, que no es más que tratar de persuadirle a usted, a mí y a todos, que lo que pasó durante los últimos 26 años no es culpa de ellos, sino de los que estaban antes, o sea, ellos. Pero en horas de la madrugada llegó el comunicado del Ministerio Público que tiraba por la borda la teoría de los colectivos, o al menos eso intentaba si pensamos mal, porque avanzado el programa, usted podrá atar cabos. Y el gran problema que tiene la dictadura venezolana es que hoy salió mucha gente a la calle, y si se calienta la calle, están en problemas graves. Lo que vimos el día de ayer está tan mal hecho que un Ministerio Público no puede revocar una medida. Sería el tribunal competente, que por supuesto no estaba de guardia. Y por si fuera poco, ni siquiera el nombre lo pusieron bien. No, esto no es una cámara escondida para ver nuestras reacciones. Esto es el chavismo. Comunicado. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Punto en el Medio, Venezuela, informa que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el Tribunal de Competencia la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Carlos Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano judicial. El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir la medida previamente otorgada conforme a la legislación vigente. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que, en derecho, correspondan en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Finalmente, el Ministerio Público invoca el espíritu del programa de convivencia democrática y paz en curso, se nota, así como la consulta de la ley de amnistía en aras de garantizar la unión y la reconciliación de los venezolanos en este momento histórico. De histórico poco. Venezuela reclama espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República, Caracas, 9 de febrero de 2026. Reitero el dato. Si el Ministerio Público solicita la revocatoria de la medida, nadie puede privarlo de libertad hasta que un tribunal competente lo decida. Un comunicado no es una orden de privación de libertad, es un comunicado. De paso, como usted vio, no estaba firmado por nadie. Todo mal. Todo, pero es que vamos por partes. Porque después borraron la publicación alrededor de las 2:20 de la mañana, hora de Venezuela, y la volvieron a subir una vez que el pirata que escribió eso corrigió los errores. Pero a las 2:50 de la mañana la borraron de nuevo y la volvieron a subir. Piense mal con esto, porque fue un comunicado errático, fue un comunicado express, que parece más un control de daños para darle un manto de legalidad a lo que sea que está pasando. Porque en el turbulento tablero de la política venezolana, donde las liberaciones de presos políticos a menudo sirven como maniobras tácticas para calmar tensiones internacionales o internas,
El caso de Juan Pablo Guanipa emerge como un ejemplo flagrante de cómo la represión ciega se puede volver en contra de sus propios arquitectos. Este líder opositor zuliano, conocido por su firmeza contra el régimen de Maduro, fue excarcelado tras más de 8 meses, casi 9, de una detención injusta, de un secuestro, solo para ser secuestrado nuevamente en cuestión de horas. Hagamos un recuento casi cronológico de los hechos, que no solo ilustra la secuencia de eventos, sino que subraya el monumental error estratégico que este acto representa para las facciones internas del chavismo, particularmente para los hermanos Rodríguez y la facción de Diosdado Cabello. Porque en el día de ayer, en medio de una oleada de excarcelaciones de presos políticos que responde solamente a presión diplomática de Estados Unidos y punto, e incluso a un intento de descompresión interna tras meses de tensiones postelectorales, la excarcelación de Guanipa finalmente ocurrió en las horas de la tarde, como parte de este proceso selectivo que liberó a algunas figuras opositoras, pero mantuvo a muchos en prisión. Aquí estamos saliendo en libertad. Después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos, hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Sin embargo, la libertad duró lo que dura un suspiro. Apenas pocas horas después, alrededor de las 11 de la noche, hora de Venezuela, un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de civil y sin identificación, como siempre, irrumpió en 4 vehículos, bloquearon el libre tránsito de Guanipa y se lo llevaron violentamente. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Este secuestro no es un incidente aislado, sino un capítulo más de la saga de detenciones arbitrarias que han marcado el chavismo desde 2014. Pero su timing, inmediatamente tras su excarcelación, que podría ser visto como un gesto de distensión, lo convierte de nuevo en un error estratégico de proporciones épicas, especialmente para las 2 facciones dominantes del poder, los hermanitos Rodríguez, con un perfil que finge, porque no son, ser más diplomático y más negociador, y la del otro psicópata de Diosdado Cabello, el hardliner, el duro, que controla los grupos armados, los paramilitares y los colectivos. Para la facción de Rodríguez, que ha intentado proyectar una imagen de apertura en foros internacionales, y recordemos sus roles en negociaciones pasadas con la oposición, opoficción, y con la comunidad internacional, este acto representa un sabotaje autoinfligido. Las excarcelaciones recientes podrían haber sido un gesto calculado para rebajar sanciones o para ganar tiempo ante presiones, pero secuestrar de nuevo a Guanipa, horas después, deshace cualquier narrativa de moderación. Es como extender una rama de olivo con una mano mientras que con la otra empuñas un garrote. Genera desconfianza global, invita a nuevas condenas diplomáticas y fortalece el argumento de que el régimen no negocia de buena fe. Delcy Rodríguez en particular queda expuesta como la figura clave en esta contradicción, ya que su nombre es invocado directamente en todas las denuncias. No querías el puesto, ahí lo tienes. Estratégicamente, solo erosiona su influencia en el ala pragmática del chavismo, haciendo que parezcan débiles e incluso divididos ante la salida de Maduro. Pero aún más grave es el impacto para Diosdado Cabello, quien, como controlador de los grupos armados, los colectivos y las fuerzas especiales como el FAES, es señalado implícitamente en operativos como este. Cabello ha construido su poder sobre la intimidación y la barbarie, sobre la lealtad férrea a estos grupos. Pero en acciones tan burdas como el secuestro nuevo de Guanipa, revela una desesperación que huele a debilidad. Su cabeza sigue colgando, metafóricamente. Y es que en lugar de proyectar control, expone las fisuras internas. ¿Fue una orden directa, acaso, para silenciar a un opositor carismático como lo es Guanipa? ¿Fue represalia por sus valientes palabras al ser excarcelado? ¿O un acto autónomo de sus aliados armados que se escapan a la cadena de mando? O sea, se valentonaron unos y en el interinato andan tratando de enmendar el capote con burdos comunicados como el que les mostramos. Pues bien, ese comunicado también va a servir para cepillarse a Tarek. Pero cualquiera que sea el caso, esto, señores, es friendly fire, fuego amigo.
Juan Pablo solo tenía 2 condiciones, solo 2, y no violó ninguna. Estas fueron sus palabras al dirigirse a una multitud en la Plaza Madariaga. Y dígame usted en qué parte esto fue salir del país o no presentarse ante tribunales cada 30 días. Adiós y decir que viva Venezuela libre. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Justicia. Un proceso que signifique que este es un país de justicia, que este es un país de igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Devuelvan los partidos políticos. Reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024. Queremos reconciliarnos. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. En alguna oportunidad, Chávez dirigió un gobierno de mayorías, pero con irrespeto a las minorías. Y después el señor Maduro dirigió un gobierno de las minorías con irrespeto a la mayoría, que es la mayoría de Venezuela, la que aspira a que se reconozca que hay un anhelo de cambio profundo en nuestro país. Porque sí, tal y como usted puede ver en esta imagen, la medida cautelar sustitutiva de libertad habla solamente de presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salir del país. No le han prohibido hablar. Pero retomando, para Cabello, que aspira a ser el heredero duro del madurismo, esto no solo diluye su aura de invencibilidad, sino que además podría precipitar purgas internas o una erosión de apoyo en las bases chavistas, cansadas, por supuesto, también de ese ciclo de violencia que no resuelve la crisis de ninguna manera. El secuestro de Guanipa no es solo un atropello a la dignidad humana, es un autogol que acelera la implosión del chavismo por donde se mire. Mientras el régimen se enreda en sus propias contradicciones, nosotros vamos a seguir ganando en el terreno moral y en el terreno narrativo. Pero vamos a entrar en otra capa más perversa de todo esto: Indira Urbaneja. Una don nadie cuya única explicación para que tenga una notoriedad en el acontecer político de nuestro país es su relación con Diosdado Cabello, una mentirosa que se vendió como abogada y la expusieron con la facilidad que se desmiente a un chavista, que se vendió como analista política y solo se le conoce por el infame "Maduro va ganando la pelea 1-0 a Trump", y que si Trump quería ganar la pelea tenía que invitar a Maduro a Mar-a-Lagos a tomarse un café. Una veleta que hasta hace nada se hacía pasar por opositora, pero como nadie le paró nunca, se pasó al chavismo, porque en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Pero en este caso, esta ni siquiera llega a tuerta, sino a un entuerto que han fabricado entre Polianalítica, La Iguana TV, la propaganda oficial venezolana de televisión, y mucho votos. Pues este era el X que colgaba la resentida social. Y analice muy bien las palabras, porque, no obstante, con la extorsión a Mariana González, la hija de Edmundo, por la liberación de Rafael Tudares, en donde quedó retratada como cómplice, ahora, con esa superioridad moral que no tiene y esa arrogancia de quien dice que todos los embajadores acreditados de Venezuela la llaman para consultarle cosas, y nadie sabe a cuenta de qué, soltaba esto dando a entender que su amenaza de más temprano se había cumplido. Me he cansado de decir que la paz no es un chantaje. La paz se construye con respeto, dice quien no respeta a nadie, con reconocimiento, con diálogo. No se puede permitir el libertinaje ni el irrespeto a las instituciones. Una cosa es la democracia, el disenso, y otra muy distinta es el show y la provocación. Y dígame usted si esto no es un show o no es una provocación. O peor, no es un pase de factura de una don nadie.
Que nos explique entonces la abogada de Temu cuál fue el irrespeto, en qué momento Guanipa violó las condiciones de su libertad, o, de lo contrario, que es obvio, lo que esta indigente mental defiende es el secuestro y la barbarie. ¿Pero de dónde venía esto? Bueno, mire, todo mal. No aprendieron, los meses de reclusión no les hizo valorar y reflexionar sobre la necesidad de encauzar su lucha política hacia una forma más orgánica y efectiva. El país y el mundo los observa. El que entendió, entendió. O sea, el que entendió, entendió. Qué habladora de camelote. Aprenderás tú, Indira, de tu futura reclusión, cuando se sepa a Vox Populi tus conexiones y tu encubrimiento a Diosdado Cabello, cuando Mariana González pueda hablar tranquilamente de cómo intentaste extorsionarla, cuando la gente, el ciudadano, te recuerde el deplorable papel que estás jugando. Aprenderás. Porque lo que escuchamos de Guanipa es lo mínimo que debió decir, y todo desde el marco de la legalidad, del reconocimiento de la verdad, del resultado del 28J. Y lo dice con el pútrido dolor de la mazmorra aún fresco después que lo secuestraran la primera vez. Y tuvo la valentía de salir con la verdad. ¿Aguantarás tú, bachiller Urbaneja, los 9 meses de cárcel que aguantó Guanipa? Yo no creo, pero te vienen. ¿A qué le temen los chavistas? A estas muestras espontáneas. A esto es lo que le temen. La preocupación inmediata fue pensar en todos quienes acompañaban a Juan Pablo, por supuesto, pero era solo él la fichita que querían. De momento, María Oropesa, que estaba con Guanipa, y Jesús Armas también fueron testigos del secuestro y posteriormente pudieron informar que se encontraban en buen estado y libres. Pero sobre Juan Pablo, durante al menos 3 horas, su integridad física era todo un misterio. De hecho, al momento de grabar este video, este programa, a esto de las 6 de la mañana, hora de Venezuela, sigue siendo un misterio. Y estoy seguro, para quienes estuvimos detrás de la noticia, y me refiero a todos los ciudadanos, no nos dejaba de pasar por la cabeza que no necesitábamos otro mártir, que ya hemos tenido demasiados en letras mayúsculas. Esta es la forma más fácil que tiene el régimen de implosionarse. Esto va a tener sus consecuencias. Por un lado, coloca contra la espada y la espada a la interina, que deja en evidencia que no tiene el poder ni el control de sus locos. Y es bastante obvio, ¿no? Porque es eso o es admitir que todo lo que viene siendo es un teatro. Y por otro lado, también coloca en la misma posición a Diosdado Cabello, porque entonces, ¿quién controla a esos malandros? Aún sigue siendo, como siempre, un misterio. ¿Quiénes efectuaron el secuestro? Pues bien, Sebastiana Barraez hablaba de los colectivos. Los hombres encapuchados que se llevaron a Juan Pablo Guanipa serían miembros del colectivo La Piedrita. La Fiscalía, con el comunicado, trata de salir al paso para que no se evidencie las contradicciones profundas que hay dentro del régimen entre los Rodríguez y Diosdado. ¿Descabellado? No lo creo. Solo una precisión. Decía el hijo de Juan Pablo que no estaban encapuchados, pero son capaces de eso y más. Lo decía John Bolton ayer, por cierto, en una entrevista en NBC, y es un poco de la corriente mía de pensamiento. Trump lo ha hecho muy bien, pero no ha ido lo suficientemente lejos con el régimen de Venezuela. Es un error dejar cualquier porción del régimen chavista madurista. Y es precisamente eso lo que estamos viendo en este momento. No era cuestión de uno solo, era de cepillarse unos cuantos. Porque para ahondar más en esta posible teoría, hacerlo de frente ya no es una opción para el régimen. ¿O es que cree usted que pueden ir de frente a cometer los delitos como hacían antes? Claro que no. Por eso es que vemos a estos satélites. Por eso es que ahora aparecen estos tontos útiles al servicio de la barbarie. Por eso es este control de daños, ese comunicado, que de control poco. Por eso supongo también que la gente de Newsmax vino a lavarle la carita al régimen en una clara conchupancia con Richard Grenell. Y eso lo expliqué en el video del viernes. Y seguramente también lo voy a desarrollar el día de hoy en el directo de esta noche.
Guanipa tenía programado dar el día de hoy una rueda de prensa, y ya vieron ustedes que salió con la misma firmeza con la que se lo llevaron. Y entre otras razones macabras, lo volvieron a secuestrar. Y queda algo claro. La respuesta del 12 de febrero de esa marcha convocada por los estudiantes tiene que estar a la altura de lo que estamos viviendo en estos momentos y de tanta represión desmedida que hemos tenido que tragar por muchos años. Y es que durante la tarde del día de ayer también comenzamos poco a poco, a cuentagotas, a recibir confirmaciones de diferentes excarcelaciones. ¿Cuáles fueron estas excarcelaciones de las últimas horas? Con la salvedad obvia ahora de Juan Pablo Guanipa. Perkins Rocha, asesor jurídico del Comando con Venezuela. También está libre Freddy Superlano, exgobernador de Barinas y de Voluntad Popular. También está libre Luis Omasa, militante de Voluntad Popular y exconcejal de Baruta. Jesús Armas, activista y exconcejal opositor. Dignora Hernández, qué bueno que está Dignora afuera. María Oropesa también. Henry Alviares, Albani Colmenares de 20 Venezuela Carabobo, junto con Nicole Arteaga de 20 Venezuela Carabobo. Eduardo Labrador, Aldo Rosso, Naomi Arnaudes, Luis Tabay, Emily Brandt, hasta Leocenis García. Catalina Ramos también está afuera y Robert Franco, dirigente sindical. Estos fueron los que pudimos comprobar hasta el momento de grabar este video. Pero en medio de este clima tan tenso, para subirle la presión a la cosa que está sucediendo en este momento, hay un testimonio recogido por Seir Contreras, que deja por sentado una denuncia sumamente grave, un señalamiento directo a Raúl Gorrín. Y es importante escuchar esto, no solo por la crueldad del testimonio y el sufrimiento de sus familiares, sino para que siempre recordemos que el chavismo nunca deja de delinquir, nunca, solo se reacomoda. Bueno, mira, Víctor Miguel ya va para casi 3 años preso y yo decidí perder el miedo porque quiero denunciar todas las irregularidades que se han cometido durante la detención de mi esposo y en el juicio. Porque durante la detención de mi esposo, Seir, él fue secuestrado en nuestra casa porque se lo llevaron sin orden de aprehensión. Y fue traído aquí a Caracas. Y a mí me secuestraron toda una noche en el 6CPC, me subieron y yo prácticamente vi cómo ellos torturaban a Víctor. Quiero que sepan que en ese 6CPC, y lo voy a decir sin miedo, y si algo me pasa a mí, a mi hijo, a mi familia, los únicos responsables van a ser ellos. En ese 6CPC estaba presente el señor Raúl Gorrín, su cuñado y el exfiscal Renin Amundarain, montando un expediente simplemente porque Víctor, supuestamente ellos lo llamó corrupto y ladrón. Ahora, ¿y permitieron que tú estuvieras presente y vieras todo esto? Ellos pasaban a Víctor de la oficina hacia la rampa del 6CPC y lo traían prácticamente arrastrando los pies. Me lo pusieron en un momento que me lo sentaron de frente y Víctor tenía las pupilas de este tamaño y la boca seca y me logró decir que me lo estaban torturando. Le rompieron los dientes con una pistola. Yo soy testigo de eso y a mí nadie me va a quitar mi verdad porque estoy cansada, llevamos 3 años en esto. Y este señor manipula todos los tribunales y no ha dejado que Víctor salga en libertad. Mira, Fiscalía pidió una revisión de medida del caso de Víctor y fue negada por los tribunales, algo que no puede ser. Ahora, ¿por qué crees que te permitieron estar ahí? No entiendo. Para verlo por sadismo. Es una aberración. ¿Por qué perdiste el miedo? Porque estoy cansada y creo que es el momento de que se acabe esta injusticia, la impunidad, que ya basta de que nos hagan tanto daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tienen que hacer estas cosas? ¿Y por qué la gente tiene que prestarse para que hagan todas esas cochinadas? Porque eso son aberraciones. Eso no tiene otro nombre. Ni perdón de Dios, pienso yo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu valentía. Gracias. Insisto, para que recordemos que la megamafia que impera en todas las instituciones del Estado es así de asquerosa. Porque mire usted, si no la quieren meter coleada, que hasta el caradura del fiscalito del Photoshop, usted sabe, Tarek William Saab, pretende indultar a sus malandros en desgracia bajo el manto de las víctimas de la persecución política, las víctimas reales. Esta ley de amnistía general sea histórica. Es una ley de amnistía general para todos los factores políticos que hacen vida en la nación venezolana, no solo para un sector, tanto para el sector opositor como para el sector gubernamental. Y es que por si faltaba algo que agregar, la prueba absoluta de la ausencia de seriedad con la que la dictadura se enfrenta a un tema
tan trascendental como la ley de amnistía es poner al frente de esta comisión no solo a la adefesio de Indira Urbaneja, sino también a quien modeló el brutal y primitivo sistema penitenciario torturador del país. Alguien con un perfil que no puede contribuir a una reconciliación de ninguna manera. El rostro del pranato que persigue a la gente fuera y dentro del país. Más revisar caso por caso. Claro, de cara al país. Muéstrame, a ver, nombre por nombre. Estos son perseguidos políticos. Ah, son perseguidos políticos. Tráigalo para acá. Venga para ver. Nombre fulano de tal. Ah, y si usted no está de derecho, si usted se fue del país a pedir bombardeo para el pueblo venezolano, la oposición no quiere que usted regrese y nosotros tampoco. Les aconsejo que ustedes se queden por allá. Porque aquí van a tener que venir a enfrentar la justicia. Y el payaso, quien estaba dando la entrevista, se ríe como si fuera una gracia. Retroceda para que escuche. No puede haber perdón así. No puede haber perdón. Solo puede haber justicia. Saludos especiales el día de hoy para Mayret Bucci, para Lezama por el Mundo, para Daniel Vargas, Amos Vicente Delgado, Nora Rodríguez y a nuestros nuevos miembros, porque sin ustedes esto sería muy pero muy difícil. Así que bendiciones, y bendiciones para todos, por supuesto. Sobre la indecente propuesta que avala Zapatero para revivir al torturador de Miguel Rodríguez Torres, sobre María Corina Machado y esta hoja de ruta que presentó para la transición venezolana, sobre la calle que se está calentando o los congresistas norteamericanos que piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela, sobre Chile admitiendo preocupación sobre cómo se readapta al crimen organizado tras la caída de Maduro y el aumento de la crisis energética en Cuba, hablamos largo y tendido en este video que te dejo por acá. Pasa, míralo y deja tu comentario que tiene buena información. Además, ya también colgamos la versión limpia de la conversación con Seguir Contreras en el playlist de histórico de nuestro canal. Así que nos vemos más tarde en el directo. Y como siempre, libertad o nada, señores, porque seremos libres.